dando señales. Los trabajos que se van a realizar el día de hoy son importantes por los ya tus años hicieron los caminos para la nueva gente que vendrá tras de ti. Mire, el posicionamiento que como sección 22 hemos fijado es una rotunda agresión por parte del gobierno federal hacia la clase trabajadora del país, particularmente a los maestros, a los padres de familia y a los alumnos de todas las escuelas del país, en el sentido de querer reformar el artículo 3º constitucional. Esto lo hemos venido planteando desde cuando la reforma laboral la aprobaron los diputados y senadores, en el sentido de que es una traición al pueblo mexicano reformar la Constitución de manera arbitraria, de manera impuesta, de manera que solamente la cúpula determina este tipo de reformas. Es una agresión al pueblo mexicano, a la niñez, al magisterio y a toda la clase trabajadora del país. Profe, en esta reforma educativa uno de los puntos principales es la inconformidad del magisterio o de las entes, que ya no se van a heredar las plazas, que las van a concursar. Claro que sí, sobre todo en el caso de Oaxaca tenemos una particularidad, el asunto de la cultura en Oaxaca, por eso mismo estamos en contra de este tipo de reformas. No corresponden a la cultura de los pueblos de Oaxaca y podemos decir a la cultura de los pueblos del país. Pues una reforma totalmente impuesta, además la consideramos como una reforma a la educación pues planteada desde términos muy positivos, ¿no? Desde la imposición de Peña Nieto como gobierno federal, como presidente, la imposición de Bester Gordillo en una comisión que ellos mismos crearon en ese Congreso Charro. Por lo tanto, consideramos que los mismos pueblos son los que deben defender la educación de los hijos, de los padres de familia, de las comunidades. La reforma que están planteando, además, la consideramos como una reforma híbrida en el sentido de que la plantea el PAN y la va a operar el PRI. En ese sentido pues es una gran incongruencia la que notamos ahí, ¿no? O quiere decir que el PRI y el PAN son lo mismo, ¿no? En ese sentido repudiamos enérgicamente ese asunto de que sea una reforma integral como ellos la plantean, que sea una reforma para todos los estados del país. Y como Oaxaca estaremos defendiendo la imposición de esta reforma y sobre todo la reforma del artículo 3. ¿Cuál sería su opinión sobre que se habla de un quinazo para el Bester, pero a lo mejor hay acuerdos y es el golpeteo para la gente en la que están ustedes inscritos? El asunto del secretario de Educación Pública y la postura del Bester Gordillo, nosotros la hemos analizado en términos de que pudiera ser una trampa para que culpen después al magisterio, a la coordinadora de este asunto, ¿no? Sabemos de esa relación antagónica que ha existido desde hace mucho tiempo, en este caso el secretario de Educación Pública y la propia Bester Gordillo. A lo mejor nosotros vamos a revisar esto con mucho detenimiento. El congreso que hoy celebramos en Oaxaca nos va a dar la pauta para que los resolutivos y sobre todo el congreso de Morelia tengamos que como coordinadora tener una posición en torno a esta postura del secretario y de la maestra. Va a ser un motivo de análisis. Yo creo que este 11º Congreso Estatal nos va a dar la pauta, además de la postura que ya aplicamos como comisión política y sobre todo los resolutivos del Congreso Nacional. La gente tiene que fijar de manera muy definida y muy contundente, hoy más que nunca, frente a estas reformas. Tienen que ser unos resolutivos de carácter nacional, en donde no solamente aglutine a los contingentes de las secciones del país, sino yo estoy pensando que como el movimiento democrático nosotros vamos a llevar al Congreso de Morelia el asunto de que sea un movimiento único en todo el país, donde los obreros, los campesinos, sobre todo los padres de familia, las amas de casa, ¿no? Los estudiantes, los normalistas, todo el magisterio, fijemos una posición en torno a este tipo de reformas. ¿Si hay una unión a nivel nacional o simplemente son algunos sindicatos nada más? Como coordinadora nosotros coincidimos ya en una gran alianza con las demás secciones. Me parece que en el anuncio que hacía el secretario de Educación Pública hablaba, o más bien le comentaban acerca de la postura de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, quienes son las secciones que han estado al frente de la coordinadora. Hoy la postura del Congreso Nacional yo creo que debe ser en el sentido de aglutinar al mayor número de secciones, sobre todo a las organizaciones sociales, ¿no?
porque reformar el artículo 3º no solamente ofende a los maestros y a la educación, es una agresión a toda la clase trabajadora del país y a la educación en general. Tenemos estrategias de lucha muy definidas, ¿no? El hecho de manifestarnos, de organizarnos, de impugnar cualquier tipo de acción que venga del gobierno estatal o federal, nosotros la valoramos desde el punto de vista como una organización pacífica. Nuestras participaciones en los plantones, en las tomas de decisiones, han sido de mejor manera, siempre y cuando también nos respeten la autonomía de la sección 22 y de la coordinadora. Estamos en ese entendido. La exigencia es no solamente de Oaxaca, en este caso va a ser de todo el país a través de la Coordinadora Nacional. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer